Le aprecio mucho al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, que me haya aceptado esta llamada esta tarde. Para mí es un privilegio siempre hablar con un ministro de la Suprema Corte. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por contestarme. A tus órdenes, Joaquín. Igualmente para mí es un privilegio dirigirme a ti y a tu público. Muchas gracias. A ver, este tema de las trabajadoras domésticas, que me parece a mí que es un acto de justicia con décadas o siglos de retraso, que planteaste y se aprobó. Sin duda que lo es, pero para poderlo entender en su magnitud trataría de darte una explicación muy rápida de cómo surgió. A ver. Comienza con un juicio laboral del que todos siempre conocemos, un despido injustificado así argumentado por una trabajadora que alega recibir o pide salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, lo de siempre. La diferencia del caso estriba en que en esta ocasión, además de lo ordinario, se pidió la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y la determinación de un capital constitutivo para que se le entregara una pensión. La resolución dictada mediante laudo por la Junta condenó algunas de las prestaciones. Primero tuvo por no acreditado el despido, sino al contrario una renuncia voluntaria, y condenó en la parte ordinaria pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y algunas horas extras. Pero ya en el tema más importante, expresó que en la medida en que la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo no imponen por obligación al patrón inscribir a los trabajadores domésticos, absolvió a la parte patronal del pago de cuotas retroactivas y del capital constitutivo que llevaría a entregar una pensión, y por consecuencia también al Seguro Social y al Infonavit de entregar las prestaciones correspondientes. Esto hace diferente este juicio. No solo son prestaciones ordinarias propias de las labores de alguien que presta sus servicios, sino adicionalmente de alguien que pidió una pensión con motivo de la seguridad social a la cual no se estaba obligado a contribuir. Esto motiva entonces que ante una decisión de la Junta en un laudo de absolver al Seguro Social, al Infonavit y al patrón de pagar retroactivamente las cuotas y adicionalmente entregar una pensión, vinieran al juicio de amparo que atrae esta Suprema Corte por la importancia del tema, como tú bien lo has dicho. Son décadas en donde esta era una exigencia en tanto se consideraba la dificultad de justificar por qué un trato distinto entre el resto de los trabajadores y quien presta el servicio doméstico. Y para concluir, en esta determinación, que es la que tú has estado dando a conocer, la Suprema Corte consideró que la diferencia que se establece de la ley, en donde no obliga al patrón a inscribir a los trabajadores domésticos a un régimen de seguridad social, no tiene una justificación constitucional, viola el principio de igualdad y el principio a la seguridad social. Pero como no es posible condenar a la patrona a cumplir algo que no estaba obligado en ley, lo único que se ordenó es Seguro Social, atendiendo a esta inconstitucionalidad de la norma, e implementa un programa piloto para que en el periodo de 6 meses tengas una aproximación a lo que es esta incorporación de este tipo de servicios, y en un plazo no mayor a 3 años la legislación contemple todo un sistema que permita que gocen, al igual que cualquier otro trabajador, de las prestaciones de seguridad social. Básicamente es ese el esquema. Qué bueno. Joaquín. Gracias por la explicación, ministro Alberto Pérez Dayán. Entonces, lo que es inmediato es inscribirlas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Podríamos llegar a esa primera conclusión? Por ahora la ley se mantendrá como está, hasta en tanto el legislador contemple estas posibilidades. Aquí hay que generar una importante diferencia. El patrón comúnmente conocido es el empresario, es el dueño de algún comercio o una industria, no el ama de casa, no el padre de familia, que es en donde se presta el servicio doméstico. Y desde luego las dificultades administrativas que representa la incorporación de los trabajadores al Seguro Social no estarán asociadas al funcionamiento de una casa. Por ello, es importante las facilidades administrativas y la implementación por parte del Seguro Social de un sistema que haga esto lo suficientemente
relativamente sencillo para poder cubrir con estas eventualidades. Pero más aún, una de las características propias del servicio doméstico es que no tiene uniformidad, o es por horas, es por días, es trabajo en casa, trabajo con habitación, con comida. Son muchas las modalidades y en ello sería muy difícil establecer reglas generales. Por ello, los 3 años de implementación. Muy bien. Ministro Pérez Dayán, no cometo ninguna... No me entrometo si le digo que nos cuente usted cómo es el proceso ahora para elegir al nuevo presidente de la Corte, que es el día 2 de enero. Nada más diga, no quiero hablar de nombres ni nada, sino solo que nos dé luces sobre eso. Como cada 4 años, la Suprema Corte elige a su nuevo presidente, y esto será en la primera sesión del siguiente año. Sí. Y para ello, cada uno de los ministros interesados en ocupar esa posición formula un plan de trabajo que se debe presentar ante la propia Suprema Corte, su pleno, dentro de los primeros 5 días de diciembre, es decir, terminarán el día de hoy. Una vez presentados, ya hechas las candidaturas, cada ministro tiene a su alcance la posibilidad de revisar el programa de trabajo, los objetivos, y a partir de ello generar una convicción de voto, la cual se expresará en la primera sesión, y aquel candidato que alcance 6 será presidente de la Suprema Corte. Por eso la importancia de que se apruebe, el Senado apruebe al ministro o ministra para la vacante que hay, que yo llamo ministro 11, para evitar lo que pasó hace 4 años, que se fueron a 32 votaciones por empate, porque había empate, había 10 ministros. Entre muchas cosas importantes de nombrar un ministro de la Corte, muy en lo particular tener un órgano constitucional como es este tribunal debidamente integrado, claro. También lo será lograr el número 11 como un número un número no par, para poder tener un desempate inmediato. Sí, porque ahí ya no hay pierde, ¿no? Se resuelven no más de 2 o 3 rondas. Como había sido siempre. Así lo había sido, sí. En fin, Alberto, muchísimas gracias, te mando un abrazo y gracias por la explicación, ya quedó clarísimo, nos quedó clarísimo el tema de este fallo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por tu interés. Que estés muy bien, Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.